Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro. Hola Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eugenio Martínez, quien es, yo diría que es un experto electoral que también es periodista, porque Sí, realmente tiene un conocimiento excepcional en la materia. efectivamente Alejandro, y con Eugenio Martínez hablaremos hoy sobre las recientes elecciones a gobernador del estado de Barinas, donde resultó ganador Sergio Garrido, candidato de la oposición democrática en Venezuela, y las dinámicas que pueden abrirse, digamos, después de este acontecimiento. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, un gusto verlos y un saludo para toda la audiencia. Eugenio, ¿cuáles son tus primeras conclusiones? ¿Qué ves como más relevante en las recientes elecciones del 9 de enero, donde la oposición a través de Sergio Garrido logra imponerse? Bueno, lo primero es siempre reiterar que estas son unas elecciones que no han debido ocurrir, pero esa componenda Plan República de Efectivos Militares, Tribunal Supremo de Justicia y silencio del Consejo Nacional Electoral nos llevó a esa reiteración de la elección. Dicho eso, a pesar del bajo porcentaje del registro electoral que representa Barinas para Venezuela, la repetición de la elección se convirtió en un evento con proyección nacional e incluso internacional. Y la importancia de Barinas va mucho más allá del apellido Chávez. Sin embargo, siempre hay que resaltar que este estado había estado bajo el control, bajo el gobierno de la familia Chávez desde 1998. Estamos hablando de 2 décadas de la dinastía electoral de los Chávez en este estado. Pero más allá del apellido de los Chávez, Barinas también es relevante por la presencia de la guerrilla colombiana, por los pasos fronterizos, por el control militar que se ejerce sobre esta entidad y toda una serie de elementos irregulares que no solamente en Barinas, sino en la zona en la zona geográfica donde está ubicado este estado en Venezuela. Vale decir que el evento del 9 de enero demostró que el chavismo, Barinas es Venezuela en el sentido que todos los ilícitos o todas las irregularidades que se pueden ver macro en Venezuela se concentraron en este estado durante el 9 de enero. De hecho, es bueno resaltar que durante 6 semanas, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro llevó 16 ministros a despachar a Barinas, incontables viceministros, trasladó actuaciones del Plan República del alto mando militar a la entidad y desplegó toda una movilización estatal para acometer obras, reparar infraestructura, repartir electrodomésticos, bonos, llevaron un sistema de bombonas de gas desde el estado Carabobo, perforaron pozos para dar agua potable a la gente, eliminaron el subsidio de la gasolina, es decir, el chavismo hizo todo lo posible por ganar. Y no lo logró básicamente porque la oposición evitó la dispersión del voto entre los votantes que no avalan al gobierno de Nicolás Maduro y evidentemente su candidato. Mira, Eugenio, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, siempre ha estado bajo la lupa, especialmente los factores de oposición, ¿no? ¿Qué balance puedes darnos de su actuación comparando el 9 de enero, el 21 de noviembre y los procesos electorales anteriores? Bueno, un Consejo Nacional Electoral con 2 rectores principales no vinculados al gobierno de Nicolás Maduro había generado toda una serie de expectativas positivas. Creo que en el balance hay que resaltar los avances técnicos que logró el rector Roberto Picón. De hecho, el control electoral de los resultados, tanto el 21 de noviembre como el 9 de enero, tiene que ver con varias actividades, con varias propuestas puntuales que hizo el rector Picón. Desde el punto de vista político, y eso le correspondía más al rector Enrique Márquez, creo que hay pocos avances, por no decir que no hubo ningún avance significativo. En este sentido, este tal vez no es un problema del CNE de 2022, es un problema histórico. El CNE no tiene poder político
para hacer valer las normas de financiamiento de campaña, no tiene poder político para hacer valer sanciones contra los ilícitos de campaña, y eso se vio francamente para las elecciones del 21 de noviembre y el 9 de enero. Le falta mucho a este Consejo Nacional Electoral para seguir recuperando las garantías y condiciones que se han perdido, pero no solamente cuestión de los dos rectores que están dentro del CNE, también es un tema de apoyo, del apoyo que reciben los rectores de los actores políticos. Y también hay hay unas falencias que no se cumplieron ni para el 21 ni para el 9 de enero. Ahora, Eugenio, la oposición, digamos, tomó la decisión de participar en las elecciones, digamos, de una manera parcial, quizá unos y otros no. Sin embargo, en Barinas, en la repetición, pareció verse un compromiso muy grande de los partidos de oposición. ¿Crees que eso es así? ¿Crees que hubo un cambio cualitativo para la situación de Barinas desde el punto de vista del amalgamiento de la opción opositora, o no compartes esta percepción? Bueno, el triunfo del candidato, ahora gobernador, Sergio Garrido, el 9 de enero, se puede explicar a través de la estrategia de unificar el voto opositor. Debe resaltarse en este caso que el 21 de noviembre, en la primera elección, el 26% de los votos en el estado de Barinas fueron a candidatos diferentes del PSUV y de la MUD. Se distribuyeron ese 26%, uno de cada 4 votos, si lo queremos ver de esta manera, se distribuyeron entre distintas facciones opositoras. El 9 de enero, de ese 26% al 21 de noviembre, el 9 de enero solo el 3% de los votos se distribuyeron entre candidatos diferentes a Jorge Arreaza, que era el candidato del PSUV, y Sergio Garrido. Así que en líneas generales, esa estrategia de unificar el esfuerzo electoral de vigilancia de los votos, testigos, observación y evidentemente no dispersar el voto, no generar dispersión del voto opositor fue clave en el resultado del 9 de enero. Si hubiese existido dispersión del voto opositor, la estrategia del chavismo hubiese sido realmente efectiva y hubiese ganado el Estado. Mira, están en proceso, aunque están en este momento parados las negociaciones en México, ¿verdad? ¿Qué implicaciones puede tener estos resultados en Barinas? ¿Si esto puede cambiar la dinámica de las negociaciones en México? Bueno, creo que tampoco hay que llevar el resultado en Barinas a hacer un punto de inflexión de esa naturaleza. El ritmo de las conversaciones en México lleva una ruta diferente a lo que ocurriese en Barinas. Lo que sí es cierto es que se necesita regresar a la mesa de negociación en México, porque es necesario, pensando bien sea en un referendo revocatorio o en una elección presidencial en el año 2024, es necesario todavía discutir o pactar o negociar todas las condiciones, garantías, tanto técnicas como políticas de esos eventos. En líneas generales, ambos sectores, oposición y chavismo, necesitan volverse a sentar en México por razones diferentes, pero ambos necesitan volver a sentarse en México. Ahora, ¿tú crees, Eugenio, que de una eventual negociación en México pueden salir avances relevantes en materia electoral? Por ejemplo, hay temas que se ven muy trancados. La negativa del régimen de permitir el voto en el exterior, cosa que por supuesto es un tema establecido en toda la legislación. ¿Tú crees que ves viables avances en materia electoral? Bueno, lo primero es que cualquier proceso electoral que implique amenazar la permanencia de Maduro en el poder necesita una negociación, un acuerdo político previo. Esto es como el referendo revocatorio de Hugo Chávez en el 2004. El referendo revocatorio de Hugo Chávez en el 2004 se llegó después de un intenso proceso de negociación. Este caso no va a ser diferente. Más allá del tema técnico,
las condiciones políticas en las que se haga el evento, antes, durante y después, va a ser esencial un proceso de negociación. Si no hay un proceso de negociación previo, va a ser muy difícil hablar, llámese referendo revocatorio, referendo constitucional, elección presidencial anticipada, mega elecciones, el nombre que se le quiera poner va a ser prácticamente inviable su realización. Sobre el tema de los venezolanos en el extranjero, lamentablemente aquí los dos polos tienen deudas importantes. Evidentemente al chavismo no le interesa que el venezolano que está fuera pueda votar, pero la oposición está haciendo muy poco para que el venezolano que está fuera pueda ejercer sus derechos políticos. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos, al menos en promedio. Proyectando eso, estamos hablando de 4 millones de electores potenciales que están inscritos dentro de Venezuela, pero están fuera del país. Es decir, esos 4 millones al día de hoy no pudiesen participar en ninguna elección presidencial ni en un referendo revocatorio. Solamente están inscritos para votar fuera de Venezuela 110.000 personas. O sea, 110.000 de los 4 millones. Para que esos 4 millones al menos pudiesen intentar ejercer sus derechos políticos, se necesita primero que logren recuperar su derecho a la identidad. Segundo, pactar condiciones políticas y técnicas, especialmente en los dos polos migratorios básicos de la región, como son Estados Unidos y Colombia. Al día de hoy sería inviable pensar, por ejemplo, que Estados Unidos y Colombia, sin representación diplomática de Maduro, va a abrir centros de votación para esos ciudadanos, para esos venezolanos en esos países. Así que realmente el tema del voto en el extranjero está francamente en punto muerto. Y lamentablemente es así porque buena parte del éxito o el fracaso de un referendo revocatorio de una elección presidencial está justamente en el voto de los venezolanos en el extranjero. Vale recordar el caso de Capriles contra Maduro. En ese momento había 800.000 electores potenciales fuera de Venezuela, solamente estaban inscritos para votar cerca de 80.000 y la diferencia entre Maduro y Capriles fue de 120.000 votos. Si los 800.000 que estaban afuera hubiesen podido votar, seguramente el resultado hubiese sido igual de cerrado, pero a la inversa. El voto en el extranjero es vital, pero al día de hoy se ha avanzado lamentablemente muy poco en lograr que los venezolanos fuera del país puedan ejercer sus derechos políticos. Muchísimas gracias, Eugenio Martínez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Hasta luego.